Seguimos entonces con la medicina legal y vamos a seguir hablando entonces de la medicina legal sexual. Nos habíamos referido en la clase anterior a la fecundación y habíamos hablado respecto de la fecundación natural, es decir, la fecundación que se produce vía vaginal por la transmisión de la célula sexual masculina, el espermatozoide, que va dentro del líquido seminal, vía vaginal hasta alcanzar el óvulo maduro para que éste se fusione con la célula sexual masculina y formen el huevo que va a proseguir dentro de su proceso hasta la anidación dentro del útero de la madre. Entonces, como hablamos ya de la fecundación natural, vamos ahora a hablar de la fecundación asistida. La fecundación asistida ocurre cuando no es consecuencia de la fecundación natural, vía vaginal, que acabo de referir, sino que tiene lugar cuando al menos uno de los miembros de la pareja, sea el hombre, sea la mujer, padece de algún impedimento para que se produzca esta procreación. Entonces aquí el huevo, la unión, ¿no es cierto?, de el espermatozoide con el óvulo maduro, es consecuencia de ciertos métodos que el hombre ha inventado y que sirven también para solucionar este problema que aqueja en nuestro país a través del mundo a muchas parejas de personas heterosexuales. Entonces, alguno de los miembros, como dije, de la pareja posee algún trastorno para fecundar. ¿Cuáles son estos métodos de fecundación asistida? Los más comunes son la fecundación llamada inseminación artificial. Está también la fecundación intrauterina con transferencia embrionaria. Está también la transferencia de gametos a las trompas de falopio. Y, por último, la fecundación extrauterina y transferencia de embriones a las trompas. Vamos entonces a explicar lo que aparece por lo demás dentro del material que le enviamos anteriormente a ustedes, dentro de estos apuntes básicos que hemos confeccionado. Como se dice, estos métodos han venido a crear, como era lógico, ciertos problemas de carácter jurídico que no existían antes cuando solamente se trataba de una fecundación natural. Siempre la aplicación de los métodos creados por el hombre en relación con ciertas asistencias, por decirlo de una manera bastante general, médicas, como sería esto, para solucionar algún problema que la mayoría de las veces tiene que ver con enfermedades, en este caso también, normalmente alguna de las personas, como dijimos, sufre algún tipo de trastorno, alguna de las personas que forman la pareja heterosexual,
Entonces, para solucionar estos problemas se han ido creando estas técnicas que, por otro lado, provocan problemas de tipo jurídico, ¿m? Y que también deben resolverse. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, se puede realizar esta fecundación, por ejemplo, con espermios que son de el marido fallecido, por ejemplo, y que se han guardado, ¿no es cierto?, en las condiciones que la ciencia puede mantener para que sigan estas células masculinas vivas. Y la madre puede ser inoculada con células de su propio marido, pero que ya no está en este mundo. Entonces podrían producirse problemas que no están considerados dentro de la legislación civil relacionada con el nacimiento. También puede ocurrir que, estando vivo el marido, este no posea dentro de sus células sexuales masculinas las características necesarias para producir la fecundación, y en consecuencia se debería recurrir a los espermios que han sido donados por un tercero y que se encuentran también en conservación. En consecuencia, hay una serie de problemas que podrían ocurrir y que evidentemente que con la aplicación cada vez mayor de esta técnica, que tiene por objeto solucionar problemas de las parejas heterosexuales, van a ir ocurriendo en el futuro. Digamos entonces algunas cuestiones relacionadas con estas técnicas creadas por el hombre, denominadas inseminación artificial. Casos, con el término este que constituye la primera de estas técnicas, estoy nombrándolas a todas, ¿no? Porque en realidad debería hablar en general de fecundación asistida. La primera técnica entonces consiste precisamente en la inseminación artificial. Es bastante sencillo de entender. Consiste básicamente en la introducción del semen masculino dentro de los genitales femeninos, para lograr una cuestión bastante simple cuando se hace naturalmente: lograr la unión de los espermatozoides con el óvulo maduro. Hablo de maduro porque el óvulo antes, como lo explicamos, cuando se crea dentro de los órganos sexuales de la mujer cada óvulo, este requiere un tiempo para llegar a su madurez. Y luego, ¿no es cierto?, se implanta, empieza su viaje hacia las trompas, en donde podría producirse la unión con alguno de los espermatozoides que el hombre lanza, por decirlo de alguna manera, dentro del interior de la mujer. Y normalmente la unión entre los espermios con el óvulo maduro se produce en la cercanía de las trompas, donde se implanta después el huevo, que de nuevo vuelve su viaje hacia como se llama, el útero. Entonces aquí simplemente se trata en la introducción del semen masculino dentro de los genitales femeninos, para así facilitar la unión del óvulo con los espermatozoides. Señalamos también aquí que este método de fecundación puede llamarse inseminación homóloga o heteróloga, de acuerdo con lo que recién dije. La homóloga es el caso en el que la mujer es inseminada por el semen de su marido, mientras que la heteróloga ocurre cuando la mujer es inseminada con el semen de un donante o cuando se insemina a una mujer soltera. También ahí el semen de alguien que no está unido jurídicamente con ella. Y también puede llamarse inseminación entre vivos o póstuma.
que tiene lugar, como dije, cuando el donante de los espermios se encuentra vivo o cuando el donante de los espermios ya ha fallecido. ¿Sí? Es el caso más simple de inseminación artificial, caso más simple de fecundación, dentro de estas fecundaciones asistidas. El segundo caso, ya un poquito más complejo, se denomina fecundación intrauterina con transferencia embrionaria. Aquí vemos que con la sola mención de alguna palabra ya ha cambiado la cosa, la cuestión que ocurre. Aquí ya no se están simplemente emitiendo los gametos masculinos para facilitar la unión con el óvulo de la mujer, sino que aquí ya estamos hablando de transferencia de embrión. Fecundación intrauterina, pero con transferencia embrionaria. O sea, ya nos están diciendo de que se va a transferir hacia el interior de la mujer un embrión, es decir, un óvulo que ya ha sido fecundado. Entonces esta es una técnica de laboratorio consistente en la inseminación de un óvulo mediante la microinyección de un espermatozoide en su interior fuera del útero. Claro, ¿no es cierto? Al óvulo, mediante las técnicas de la medicina, ¿no es cierto? Normalmente a través de una aguja hipodérmica se le inyecta uno o más espermatozoides. Pero esta técnica se realiza fuera del cuerpo de la mujer. Después le van a transferir a ella, a la mujer, un embrión. El óvulo, una vez fecundado, fuera del organismo de la mujer, repito, se convierte en un preembrión y se transfiere al útero por vía vaginal. Y se transfiere al útero por vía vaginal para que allí continúe hasta que llegue, ¿no es cierto?, este huevo fecundado fuera de la mujer y transferido hacia el interior del útero a su madurez definitiva, en que debe ser expulsado del cuerpo de la mujer para que nazca un nuevo ser. Se transfiere al útero por vía vaginal este embrión para que allí continúe su desarrollo hasta el parto. Claro, porque una vez que se transfiere, ¿no es cierto?, este embrión fecundado fuera de la mujer hacia el interior del útero, se lo fija ahí en el interior del útero, y ahí este huevo fecundado continúa con su desarrollo, ¿no es cierto?, hasta que se cumplan normalmente los 9 meses o alrededor de 9 meses, según la presunción que establece el Código Civil, y llega el momento en que debe ser expulsado por la mujer, naturalmente a través del parto o a través de una cesárea, pero eso ya es cuando el producto de la concepción, en este caso el que se realiza fuera de la mujer, se lleva a cabo, ¿no es cierto?, en el momento adecuado. Esta técnica, la fecundación intrauterina con transferencia embrionaria, ha constituido un gran avance en el tratamiento de problemas de fertilidad de origen masculino. Comprende 4 posibilidades, es decir, que se haga con óvulos propios y semen de la pareja, con óvulos propios y semen de donante, con óvulos de donante y semen de la pareja, y con óvulos de donante y semen de donante. Es decir, va a depender, ¿no es cierto?, de cuál de los dos es el que tiene los problemas para la fecundación y para aplicar esta técnica específica. Ahora, el término in vitro, ¿qué significaba? Porque ahora tiene un significado no era diferente, sino que evolucionado. El término in vitro proviene del latín y significa en cristal. Y este término in vitro se utiliza porque en los primeros experimentos biológicos, en los que se realizaban cultivos de tejido fuera de los organismos vivos, de los cuales procedían estos tejidos,
se realizaban en ciertos contenedores de vidrio, se dice de cristal, pero en realidad son de vidrio. Ahí se realizaban estos cultivos de tejidos, y de allí su nombre, in vitro. Son estos frasquitos, ¿no es cierto?, que tienen un nombre específico y varía dependiendo de las características de estos frasquitos de vidrio, pero se hace alusión al cristal. Actualmente el término in vitro se refiere a cualquier procedimiento biológico que se realiza fuera del organismo en el que tendría lugar normalmente, para distinguirlo de un experimento in vivo. In vivo, es decir, el opuesto de in vitro es in vivo. Anteriormente, ¿no es cierto?, cuando se inicia esta técnica de tratar los tejidos de organismos vivos fuera de ese organismo, solamente se refería a ese tipo de operaciones. Actualmente el término in vitro se refiere a cualquier procedimiento biológico que se realiza fuera del organismo del cual proceden o en que se realiza normalmente. Es decir, cualquier cosa que sea perteneciente a un organismo vivo y que tenga que hacer una técnica fuera de ese organismo vivo, se denomina actualmente que se realiza in vitro. Que como digo, es el opuesto de in vivo, en el cual el tejido, en el caso de in vivo, el tejido permanece dentro del organismo vivo en el que normalmente se encuentra. En el que normalmente se encuentra. Si ahora a cualquier persona, a propósito de una colonoscopía, por ejemplo, si se ve que hay alguna espinilla, por decirlo así, o algún furúnculo, etcétera, dentro del intestino, se extirpa y se lo remite al laboratorio. Entonces, ese tejido que está dentro del organismo humano, en este caso, se realiza in vitro, es decir, fuera del organismo humano. Y así se sabe si la persona tenía ese elemento extraño, ¿no es cierto?, corresponde a un elemento extraño normal, o por lo menos que no constituye una enfermedad que puede ser grave. El tercer caso de fecundación asistida es el de la transferencia de gametos a las trompas. Es decir, aquí estamos hablando ahora de transferir gametos, es decir, células a las trompas. Esta técnica es similar a la fertilización in vitro. Es decir, aquí ya de partida nos damos cuenta de que hay algo que se va a realizar afuera del organismo humano o fuera del organismo humano. Pero a diferencia de la fertilización in vitro, esta transferencia de gametos a las trompas ocurre de manera natural, luego de que el médico ha colocado los óvulos y esperma dentro de una de las trompas de falopio. Es decir, el médico desde el exterior ha llevado hacia el interior y específicamente hacia las trompas de falopio tanto el huevo como los espermios. Es decir, los dos están en ese momento en la trompa de falopio. Debería ahí, con esa técnica, producirse la unión para que siga la evolución de ese huevo que podría ser fecundado mediante esta técnica. Este procedimiento se creó para facilitar la fecundación en mujeres con trompa de falopio sanas. Es decir, acá la mujer tiene impecable sus trompas de falopio.
y evita las limitaciones y dificultades que presenta la técnica in vitro, en donde se une el huevo con los espermios, ¿no es cierto?, fuera de la mujer. Ese ya el huevo fecundado. Acá no, acá la unión debería producirse dentro de la mujer, entre el huevo y los espermios. Y se facilita la fecundación al permitirse que se produzca en su medio natural. Es decir, ahí debería producirse la fecundación en la trompa misma, que es donde